Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el profesor Nick. El día de hoy vamos a seguir trabajando el curso de geometría, el tema de relaciones métricas. Ya hemos visto ya circunferencia, proporcionalidad, hemos visto semejanza de triángulos. Todo ya lo antes visto lo vamos a trabajar aquí. Profesor, ¿por qué? Porque las relaciones métricas no es nada más ni nada menos que la relación de las longitudes de segmentos de ciertas figuras. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo, en la circunferencia, en los triángulos oblicuángulos, en los cuadriláteros. Entonces vamos a empezar a relacionar, pero vamos a basarnos ya en temas vistos. Por ejemplo, semejanza, ¿sí? Que vamos a usar bastante la semejanza. Vamos a utilizar también de repente por ahí un teorema de Arias, el teorema de Pitágoras, que es un teorema muy conocido. Entonces ya lo antes visto lo vamos a relacionar por acá. Vamos a empezar con tres relaciones métricas. Bueno, en la circunferencia, en el triángulo rectángulo y en los triángulos oblicuángulos. No vamos a ver todos del triángulo oblicuángulo, solamente algunos, para que sea una introducción a este tema. ¿Sí? A ver, empezamos. Relaciones métricas en la circunferencia. A ver, jovencito, mira por acá. Cada vez que tú veas una circunferencia, cada vez que veas una circunferencia, y en esa circunferencia, jovencito, traces dos cuerdas secantes, esas cuerdas van a determinar segmentos, ¿sí? Acá te determina un segmento que medir A, un segmento que mide B, un segmento que mide M y un segmento que mide N. Yo voy a decir que aquí se cumple que el producto de esos segmentos va a ser el mismo. Es decir, que M por N va a ser igual a A por B. Profesor, ¿y por qué se cumple eso? Bueno, sencillo, jovencito. Si tú trazas por acá una cuerda y una cuerda, este angulito que se forma tiene que tener la misma medida que este angulito que se forma, ¿no? Por el rebote. Además, estos ángulos opuestos por el vértice son el mismo, y entonces te das cuenta que este triángulo pequeño y el triángulo que está acá van a ser semejantes. ¿Sí? Aplicas la semejanza y te va a dar esta solución. Facilito. Teorema de la secante. Para trabajar el teorema de la secante tienes que recordar un punto exterior a una circunferencia. Cuando yo tengo un punto exterior a una circunferencia y trazo dos rectas secantes, vamos a determinar dos segmentos. Mira por acá, este segmento que mide y todo el segmento que mide X, todo, jovencito. No solamente es el pequeño, sino es todo. Ahora, este segmento que mide B y luego todo ese segmento que mide A, todo. También por semejanza se da este caso de que el producto de Y por X es igual al producto de A por B. Y por X es igual a A por B. Muy bien, aquí lo tenemos. Y por X es igual a A por B. Dos relaciones métricas en la circunferencia, muy sencillas. Otro, teorema de la tangente. Cada vez que tú veas un punto exterior a una circunferencia y traces una recta tangente, esto sería el punto de tangencia, generas un segmento. Desde el punto exterior hasta el punto de tangencia hay un segmento. Esa longitud para mí será X. Desde este punto exterior trazo una recta secante, vamos a generar la longitud de dos segmentos. Este que mide B, el que está exterior a la circunferencia, y todo el segmento que sería toda la recta secante. Todo el segmento que es secante. Secante, muy bien. Entonces decimos nosotros, este segmentito que mide X al cuadrado será igual al producto de A por B. X al cuadrado será igual a A por B. Muy bien. Y aquí vamos a verificar una relación métrica en la circunferencia, también lo incluyen en el cuadrilátero. Profesor, ¿qué se cumple acá? Bueno, para que esto se cumpla tienes que recordar que solamente se cumple en cuadriláteros inscritos o inscriptibles, ¿sí? Es decir, que aquellos cuadriláteros cuyos vértices pertenecen a una circunferencia. Si los cuatro vértices pertenecen a una circunferencia, se dice que es un cuadrilátero inscrito. O inscriptible en todo caso, si es que se puede comprobar alguna de las propiedades. ¿Qué vamos a decir? Cuando yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia y trazo las diagonales, voy a decir que el producto de las longitudes de dichas diagonales va a ser igual a la suma del producto de los lados opuestos. Profesor, nuevamente, el producto de las diagonales, AC por BD, tiene que ser igual a la suma del producto de los lados opuestos. Es decir, A por C más B por D. Sencillo.
Este teorema es muy usado, muy usado. Cuando vamos a verificar el tema de polígonos, para verificar en polígonos de 7 lados, de 9 lados, por ahí vamos a utilizar algunos de estos teoremas sencillos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, si bien es cierto, vamos a ver las relaciones métricas también en el cuadrilátero y en los triángulos oblicuángulos, perdón, en el triángulo rectángulo y en los triángulos oblicuángulos, ahorita te voy a poner 5 problemitas para ir practicando. Mi interés es que tú vayas practicando. Así que te recomiendo, para el video e intenta hacer el primer ejercicio, solamente con los teoremas que te dan, ¿sí? Y un poco de lo que hemos visto ya en clases anteriores, ¿no? Como la semejanza, la proporcionalidad. Para el video. Muy bien. Ahora, que ya lo intentaste, una vez que ya lo trabajaste, ahora lo hago yo. Decimos, A es un punto exterior a la circunferencia y aquí me dan B como punto de tangencia. Me dicen que AB mide 4, profesor, mide 4, y AD mide 7, la longitud de todo este segmento, 7. Además me dice que la medida del ángulo EAD, que sería este ángulo EAD, este ángulo de acá, es la mitad de la medida del arco DP. Este ángulo es la mitad de la medida de este arco. Es decir, que si para mí este arco mide 2 alfa, este ángulo mide la mitad, alfa. Muy bien. Profe, ¿qué me piden? Me están pidiendo calcular ED, la longitud del segmento ED. Ahí le voy a poner X. ¿Sí? Lo primero que yo voy a hacer es que tengo que aprovechar la longitud de este arco. Si tengo que aprovechar la longitud de este arco y me dice que es el doble y acá me dice que es alfa, yo digo, profe, tal vez viene de un ángulo inscrito. Ah, ya. Entonces, lo primero que se me ocurre es trazar la cuerda EP. Porque si trazas la cuerda EP, vas a generar un angulito. Ese ángulo es el ángulo inscrito de este arco. Por lo tanto, si este arco mide 2 alfa, este ángulo tendría que medir alfa. Ahí lo dejamos un minuto. Luego voy a verificar la recta tangente que mide 4, todo este que mide 7. Voy a decir que desde el punto P hasta el punto exterior A, le voy a poner una longitud. Digamos que sea M. M. Profesor, por relaciones métricas yo puedo hallar M. Claro, porque tú sabes, por el teorema de la tangente, que decimos que 4 al cuadrado es igual a M por 7. 4 al cuadrado es M por 7. Y lo ponemos por acá. Por el teorema de la tangente, 4 al cuadrado es M multiplicado por 7. Voy a dejarlo en que 7M es igual a 16. Y ahí lo dejo. Sí, ahí lo voy a dejar. Luego, profesor, ¿qué voy a hacer? Ya. Luego lo que vamos a hacer es prestar mucha atención, mucha atención a este ángulo que está acá. Mira este triángulo. El ángulo es alfita. Y ahora mira también el ángulo alfita de acá. Profesor, en el triángulo EDP y en el triángulo EDA tenemos alfa y alfa. Profesor, yo me acuerdo que cuando había un triángulo y verificamos una sevillana donde este angulito valía alfa y alfa, se trataba de las antiparalelas en semejanza. Yo me acuerdo del teorema, profesor. Usted decía de que este segmentito que valía X, elevado al cuadrado, tenía que ser igual al producto de todo este segmento por todo. Esto usted dijo. X al cuadrado es la longitud de este segmento por la longitud de todo. Muy bien. Ese es el teorema de las antiparalelas, ¿no? Creo que yo te expliqué, te dije Alberto y Benito, ¿no? X al cuadrado es A por B, te decía yo. Entonces, vamos a trabajar. Y decimos, profesor, si todo mide 7 y este mide M, lógicamente este mide 7 menos M, porque tengo que trabajar con este lado. Y entonces decimos, en el triángulo EDA, voy a fijarme de que X al cuadrado es igual al producto de 7 menos M por todo, que vale 7. 7 menos M por todo, que vale 7. X al cuadrado es igual al producto de 7 menos M por 7. Muy bien, profe. Hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, trabajamos sencillo y decimos, multiplicamos 7 por 7, 49, 7M.
Pero ese 7m ya lo tenía, para mí era 16. Solamente reemplazaba y ya podía encontrar el valor de x. En este caso, raíz de 33. Muy sencillo, profesor. Muy, muy fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dan un arco donde O es el centro y me dan estos segmentos. Me dan por dato, me dicen que AB es 2, este segmentito es 2, este también segmentito me dicen que es 3, me dan también por dato donde BC es paralelo a AD. Profe, BC, este segmento que está acá, es paralelo a AD, a este segmento que está acá. Profe, cuando estos son paralelos me voy a acordar de tales, o también de la semejanza, el triángulo pequeño con el triángulo grande, puede ser. Pero creo que acá vamos a utilizar la tales en el triángulo. Bueno, sigamos. Me piden a mí calcular DC. DC es este segmentito que está acá. X. Y me dicen que B es el punto de tangencia. Siempre tienen que nombrarte el punto de tangencia. Por ejemplo, en este ejercicio nos faltó poner, ¿no? Ahí me faltó poner de que este era punto de tangencia. Pero siempre tienes que nombrar, ¿sí? Siempre es importante. Profe, ¿y qué hacemos ahí? Bueno, joven, tú podrías trabajar de varias formas, porque tú dices, si este es 3, este es 2, el radio es 5. Si tú prolongas el arco, todo el arco también es 5, y tal vez pudieses trabajar con eso. Pero aquí hay algo importante. A ti te dicen que esto de acá son paralelos. Entonces vamos a aprovechar esos paralelos. ¿Qué vamos a decir? Como en este caso de O hasta B, que es punto de tangencia, vale 5, de O hasta D también para mí va a valer 5. Claro, pues, porque también es radio. Este es el centro. Radio y radio. Una vez que tienes eso, ya no hay nada que hacer, porque dices, por el teorema de Tales, 2 es a X, como 3 es a 5. 2 es a X, como 3 es a 5. Muy bien. Por el teorema de Tales, ¿no? 2 es a X, como 3 es a 5. Ahí no hay mucho que hacer. Tu álgebra te va a ayudar y ya sabes que X es igual a 10 tercios. Muy facilito. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Igual, te pido que cada vez que voy a hacer un ejercicio, tú pares un poquito el video, lo intentes desarrollar y luego veas cómo yo lo desarrollo. A ver, decimos, hallar BC. Me piden calcular este segmento que le voy a poner X. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? Los datos son AB es 3 y CD es 4. CD, profesor, CD. Voy a marcarle acá el puntito para que sabemos que solamente es de C hasta D4 y de B hasta CX. Es lo que me están pidiendo. Profesor, ¿y cómo yo puedo calcular la longitud de este segmento? Bueno, jovencito, tenemos que aprovechar las dos circunferencias que tenemos aquí. Vamos a primero hablar de esta circunferencia que está acá, la pequeñita. En esta circunferencia pequeña, te das cuenta que B es un punto de tangencia. Si B es punto de tangencia, D sería punto exterior. Es decir, que desde D hasta B hay un segmento. Ese segmento mide 4 más X. Muy bien. ¿Qué más, profesor? También me voy a dar cuenta que en esta circunferencia tenemos este segmentito de que le voy a poner N y también todo el segmento que le voy a poner M. De E le pongo N y de F le pongo M. Profe, ¿por qué? Para yo aprovechar el teorema de la tangente con la circunferencia pequeña. Olvídate de la grande por el momento. Primero piensa en la circunferencia pequeña. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Desde D hasta B, ¿cuánto mide el segmento? 4 más X. Entonces, por el teorema de la tangente, diríamos que 4 más X, todo elevado al cuadrado, es igual al producto de N por M, por el teorema de la tangente. Muy bien, profesor. ¿Qué más? Luego, jovencito, vamos a aplicar el teorema de la secante, pero solamente en la circunferencia grande. Ahora sí, olvídate la pequeña. Piensa en la circunferencia grande. En la circunferencia grande, ¿qué se cumple? Que N es a M, como 4 es a todo. Perdón, el producto, ¿no? N por M es igual a 4 por todo. En este caso, el todo sería 7 más X.
Profesor, decimos, 4 multiplicado por todo, que sería 7 más x, es igual a n por m. Pero esto ya lo tenía, jovencito. Ya lo tenía, solamente queda reemplazar. Cuando reemplaces, haces la resolución y acá te va a salir una cuadrática. Tú puedes trabajar con tu regla del aspa, pero como estamos en geometría, yo te voy a dar el valor acá. X sería 2. Claro, pues no, si tú le reemplazas por 2, tendría que salirte el valor. Profe, pero creo que también me sale en negativo. Sí, también te sale con negativo, ¿ya? Pero no, ahorita nosotros tenemos que trabajar con positivo porque estamos hablando de un segmento. Muy bien, esa sería la respuesta del ejercicio número 3. Aplicamos el teorema de la tangente y además el teorema de la secante. Pregunta número 4. Puedes parar el video y poder tú desarrollar. ¿Sí? Puedes intentar desarrollar. Profesor, ¿qué dice? En la pregunta número 4 me dice que el gráfico T es punto de tangencia. Muy bien, tenemos que T es punto de tangencia. Me dice que la longitud del segmento PA es 4. Profe, PA sería desde aquí hasta aquí. Le he puesto una rayita para que no piense que solamente es hasta este punto, sino es todo. Esto vale 4. Luego me dice que la longitud de esta cuerda vale 2. Me da además que la longitud del segmento PC vale 3. Me pide calcular CD. Es eso lo que me está pidiendo. Entonces tú tienes que ser muy juicioso para esto, ¿no? Abrir un poco los ojos y decir, profe, primero me concentro en la circunferencia pequeña. Si me concentro en la circunferencia pequeña, me voy a dar cuenta que tengo un punto P exterior a dicha circunferencia. Además, tengo una recta tangente trazada a la circunferencia pequeña y tengo una recta secante trazada a la circunferencia pequeña. Profe, ahí puedo aplicar yo el teorema de la tangente. Muy bien. Pero un ratito. Ahora olvídate de la circunferencia pequeña, piensa en la grande. En la circunferencia grande también tienes P, un punto exterior, tienes el punto de tangencia y tienes una recta secante. Profe, ahí también puedo aplicar el teorema de la tangente. Entonces decimos, si aplicamos el teorema de la tangente, a este PT le voy a poner M. Entonces yo te diría, mira, atento a lo que te voy a decir. Por el teorema de la tangente, M al cuadrado es 4 por todo esto, que sería 6. Pero en la circunferencia grande, M al cuadrado también sería 3 por todo, que sería 3 más X. Por lo tanto, igualamos y decimos, M al cuadrado es 4 por 6, y además, M al cuadrado es 3 por 3 más X. El M no me sirve, porque a mí lo que me piden es calcular el X, y trabajo solamente con estas dos ecuaciones, con esta ecuación. Ahí voy a calcular el valor de X, que va a salir 5. X para mí sería 5. Recontra facilito el ejercicio. Muy facilito. Vamos con el problema número 5 también. Tómate un tiempito si quieres desarrollarlo. En este ejercicio vamos a utilizar el teorema de Ptolomeo, que te puse ahí en la teoría. Te pongo los teoremas para que tú puedas aplicarlos aquí. Aquí básicamente lo que quiero es que apliques. Aún no estamos viendo ningún ejercicio difícil, solamente son aplicativos. Quiero que tú apliques. Así que cada vez que antes de hacer el video, paras el video, tú intentas hacer y luego ahí recién ves cómo yo lo resuelvo. Esa es la forma de aprender. Vamos. Hallar AP. Profesor, me piden la longitud del segmento AP. Muy bien. Pero, ¿qué me están dando de dato? Ya, me dicen que BP vale 3, PC vale 7, y este es un triángulo equilátero. 3, 7, triángulo equilátero, y me piden la longitud del segmento desde A hasta P. Este segmentito me pide. A este yo le voy a poner X. Entonces yo me voy a dar cuenta de algo. Este triángulo de acá es un triángulo equilátero, por lo tanto los tres lados tendrían que ser iguales. Le pongo M, M y M. Profesor, este cuadrilátero es un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. Por consiguiente, se puede aplicar el teorema de Ptolomeo. ¿Qué decía el teorema de Ptolomeo? Que decía que el producto de las diagonales va a ser igual a la suma del producto de los lados opuestos. Es decir, que X multiplicado por M tiene que ser igual a el producto M por 7 más M por 3. Bueno, aquí en este caso las M se van a ir y ya te queda que X vale 10. Un problema muy sencillo, muy fácil. ¿Sí?
Muy bien. En esta partecita hemos aplicado las relaciones métricas en la circunferencia. Te he dado 4 teoremas y ya lo has aplicado. Ahora vamos a trabajar, jovencito, las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Pero para eso es importante que tú conozcas qué cosa es una proyección ortogonal. Una proyección ortogonal va a ser, amiguito, una proyección ortogonal sería aquel punto que cae, o puede ser punto segmento que cae, sobre una recta, un punto fuera de la recta. Profesor, a ver, nuevamente, ya. Imaginemos que tengo el punto P y trazo una perpendicular hacia la recta L. Ese punto perpendicular que está en la recta L será la proyección ortogonal del punto P. P siendo un punto exterior a la recta L. Muy bien. Profesor, a esta perpendicular se le llama línea proyectante. Tú tienes que recordarte que cuando hablamos de una proyección, no solamente puede ser en una recta, también podríamos verificar la proyección en un plano. Cuando entremos a geometría del espacio, vamos a proyectar triángulos en un plano. Se va a proyectar, o tal vez vamos a proyectar también alguna esfera, la sombra de una esfera sobre un plano, y todo eso se puede proyectar. No solamente puntos, no solamente segmentos, y no solamente hacia rectas, sino que se puede proyectar hacia rectas, hacia figuras geométricas, hacia planos. Entonces decimos, profe, muy bien, la proyección ortogonal de P sería Q. Q es la proyección ortogonal del punto P sobre la recta L. Pero si tuviéramos el segmento AB que es oblicuo, también lo podemos proyectar a la recta L. Ahora, la proyección siempre va a ser un segmento. Bueno, en este caso sería un segmento. Y ese segmento pertenece a la recta L. Si yo proyecto los extremos, voy a generar un segmento, el segmento AB. Entonces yo te diría que AB, A', B', que sería este segmentito que está trazado en negrito, sería la proyección ortogonal del segmento AB sobre la recta L. Profe, y MN, donde M es un punto de L, muy bien, pero podemos trazarlos del otro punto, ¿no? Trazamos desde el otro punto y decimos que tengo un segmento desde M hasta N, que sería todo la proyección ortogonal. Todo sería la proyección ortogonal. Y además, si tenemos un segmento que intersecta la recta L, también podemos trazar las proyecciones ortogonales, siempre trazando perpendiculares hacia dicha recta. El segmento generado P' y Q' sería la proyección ortogonal del segmento PQ. Profesor, ¿y eso de ahí es importante? La verdad sí es muy importante. Ahora que entremos a triángulos rectángulos, tú vas a verificar las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. A ver, profe, mira por acá. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo verificamos que tenemos los catetos, que en este cateto mide A, este cateto mide B, y tenemos la hipotenusa, que en este caso mide C. Este segmento pequeño de acá, que mide M, va a ser la proyección ortogonal del segmento que mide A sobre la hipotenusa. Y este segmento que mide N sería la proyección ortogonal de este cateto sobre la hipotenusa. Lo que tienes que darte cuenta es que la suma de las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa me va a dar la longitud de la hipotenusa. Además, vamos a verificar una altura relativa a la hipotenusa, que en este caso yo le he puesto h. Mira, estamos viendo proyecciones ortogonales, M, uno que mide M y el otro que mide N. Estamos hablando en este caso de las longitudes. Profe, ¿y aquí también hay relaciones métricas? Sí. Recuerda que las relaciones métricas son todas aquellas relaciones que yo haga hacia longitudes de segmentos. Y las podemos hacer acá. Y en este caso es muy notorio porque vamos a encontrar varios triángulos semejantes. Bueno, varios no, 3. ¿Cuáles son? El triángulo pequeño es semejante al triángulo mediano y esto a la vez es semejante al triángulo grande. Entonces, con esos 3 triángulos semejantes, vamos a poder nosotros a empezar a jugar y encontrar algunas relaciones métricas. Una de las relaciones métricas más conocidas es la relación métrica que se da con la altura y las proyecciones. ¿Qué dice? Si para mí la altura mide h, yo te voy a decir que h al cuadrado es igual al producto de las longitudes de las proyecciones. H al cuadrado es m por l.
h al cuadrado es m por n. Sencillo. Profe, a ver un ejemplito. Facilito. A ver, te voy a pedir. ¿Cuánto mide h? Sabiendo que este segmentito mide 2 y este segmentito mide 8. Esta proyección es 2 y esta proyección es 8. Profe, fácil, pues. X al cuadrado tendría que ser igual al producto de 2 por 8. Profesor, 2 por 8 es 16. La raíz cuadrada de 16, el X sería 4. Profesor, una burla al conocimiento. Muy facilito. Esa sería la primera proyección, la primera relación métrica. Ahora, tenemos otra relación métrica que van a ser con los catetos, la hipotenusa y la altura relativa. Yo te voy a decir que el producto de los catetos, perdón, el producto de las longitudes de los catetos tiene que ser igual al producto de la longitud de la hipotenusa con la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. Si la longitud de los catetos es A y B, la longitud de la hipotenusa es C y la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es H, diríamos que A por B es igual a C por H. A por B es igual a C por H. Profesor, aquí está la propiedad. Bueno, la relación métrica, ¿no? A por B es igual a C por H. Profe, un ejemplito. Ya. Ejemplo. Si este lado mide 6 y este lado mide 8, ¿cuánto mide H? A ver, profe, ¿cómo hacemos? A ver, para el video y haz el ejercicio. Los catetos miden 6 y 8, calcular la altura relativa a la hipotenusa. Muy bien, jovencito, te salió. Primero, si este cateto mide 6 y este cateto mide 8, obviamente la hipotenusa es 10, porque te acuerdas del triángulo 37 y 53 de 6, 8 y 10. Bueno, una vez que ya tienes la hipotenusa, es facilito. 6 multiplicado por 8 tiene que ser igual a x multiplicado por 10. Profesor, ¿y cuánto sería eso? 6 por 8, 48. El 10 pasa a dividir, 4,8. Y ya tendrías el valor de x. Profe, qué facilito. Esa es la relación métrica con los catetos y la altura relativa a la hipotenusa y la hipotenusa. Recuerda, el producto de A por B es igual al producto de C por H. Profe, otra relación métrica. Ya, otra relación métrica. La relación métrica que se da los catetos, su proyección y la hipotenusa. Yo te voy a decir de que A al cuadrado es igual al producto de M por C, o B al cuadrado es igual al producto de N por C. ¿Cómo se enuncia? ¿Cómo es el enunciado? El cuadrado de la longitud de uno de los catetos es igual al producto de su proyección con la hipotenusa. De la proyección con la hipotenusa. Es decir, B al cuadrado es N por C. Profesor, un ejemplo sencillo. ¿Cuánto mide este cateto? Si este lado mide 1 y este lado mide 3. Bueno, esta proyección mide 1 y esta proyección mide 3. Profe, ¿cuánto es? A ver, ¿raíz de 3? No. ¿Cuánto es? A ver, profesor, usted me ha dicho que x al cuadrado tendría que ser igual a ¿quién? A su proyección, que sería 1. ¿Por el otro lado? No, por la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es C. 3 más 1, 4. X al cuadrado es igual a 4 y en ese caso el X vale 2. Profe, sencillísimo. ¿Sí? Muy fácil. Ahí tenemos 2, ¿no? Porque se cumple 1 para cada cateto. Ahora, tenemos la otra relación métrica más conocida, la relación métrica que sale con el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde sabemos que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Estas relaciones métricas las vamos a trabajar, jóvenes, las vamos a trabajar ahora en este instante. Vamos a utilizar todos estos ejercicios. Pero antes vamos a ver algunas propiedades, algunas observaciones que se van a cumplir. Primero, cada vez que tú tengas un triángulo rectángulo, una semicircunferencia donde O es el centro y traces una perpendicular desde un punto de la circunferencia hacia el diámetro,
tú puedes calcular dicha distancia. ¿Cómo? Si vamos a decir que la distancia al cuadrado va a ser igual al producto de las proyecciones sobre el diámetro. ¿Las proyecciones de quién? De los catetos. ¿Cuáles catetos, profesor? Ah, lo que pasa es que te estás olvidando de que cada vez que tienes una semicircunferencia y tú ubicas un punto cualquiera, este ángulo siempre es ángulo recto. Entonces, este n sería la proyección de este cateto y este m sería la proyección de este cateto. Por lo tanto, se cumple la relación métrica vista antes, ¿no? Donde altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Pero en este caso ya no es necesario trazar, sino de forma directa tú puedes decir que x al cuadrado es n por m. X al cuadrado es n por m. Y lo mismo pasa por acá. Si tú quisieras calcular la longitud de esta cuerda, tendrías que trazar una perpendicular al diámetro y verificar la proyección de dicha cuerda sobre el diámetro y además todo el diámetro. De igual forma que se cumple en el triángulo rectángulo, vamos a decir que x al cuadrado tiene que ser igual al producto de todo el diámetro, que sería b por n. B por n. X al cuadrado es b por n. Estas observaciones no son nada más ni nada menos que lo que ya hemos visto hace un rato. Son lo mismo, solamente que ahora le estoy plasmando en la semicircunferencia. ¿Muy bien? Perfecto. Otro. Aquí hay dos observaciones más que se van a dar, jovencito, gracias a las relaciones métricas. En este caso, a Pitágoras, ¿no? Yo puedo trazar, por ejemplo, una perpendicular acá, como este es el centro, una perpendicular, 90 grados, una perpendicular, 90 grados. Profesor, puedo trazar por acá un rectángulo, y acá yo formo un 90 grados. Perdón, un triángulo rectángulo. Y así yo puedo calcular el valor de x, porque este sería x. Para no marearte mucho, jovencito, yo te voy a dar dos teoremas acá sencillos. Primero, vamos a verificar el gráfico. Si yo tengo dos circunferencias tangentes exteriores y le trazo una cuerda común, yo te voy a decir que la distancia entre los puntos de tangencia se puede calcular. La distancia entre dichos puntos de tangencia se puede calcular. ¿Cómo, profesor? Esto de acá se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a decir que x va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. X sería 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Ejemplo, si este radio, imaginemos, valiese 9 y este radio valiese 4, ¿cuánto tendría que ser x? A ver, profesor, usted me ha dicho que este x va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada el producto de ellos dos. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. La raíz cuadrada de 36, 6. 6 por 2, 12. O sea, todo eso vale 12. Ah, profe, facilito, facilito. Profesor, aquí también, si yo tengo dos circunferencias tangentes exteriores, trazo una tangente común, y en ese espacio que ha quedado, trazo una circunferencia pequeña. ¿Yo puedo calcular el radio de esa circunferencia? Sí. ¿Cómo lo calculo? Uniendo los centros, trazando los puntos de tangencia y generando triángulos rectángulos. Si tú empiezas a trabajar así, lo puedes hallar. Para evitarte mucha complicación, te voy a decir que ese x lo vas a poder hallar de la siguiente forma. Vamos a decir, jovencito, que se cumple que la inversa de la raíz cuadrada de radio menor va a ser igual a la suma de las inversas de las raíces cuadradas de los radios mayores. Nuevamente, la inversa de la raíz cuadrada de radio menor va a ser igual a la suma de las inversas de los radios mayores. Perfecto. Ahora, estos dos teoremas es importante que te lo aprendas, lo tienes que tener mucho en cuenta, es muy sencillo los teoremas. El de acá, el 3, es un teorema que siempre viene, es un teorema que debo conocerlo sí o sí. Muy bien. Una vez que ya conozco este teorema, ahora sí, empecemos a trabajar. Primera pregunta, pregunta número 6. Me dice, en la pregunta número 6 me piden a mí calcular el segmento PQ. El segmento PQ es este de acá. Sabemos que hay 90, 90, 90, 90 y 90, profe, todo es un rectángulo. Este es una semicircunferencia porque me doy cuenta que aquí está el centro. Me piden calcular el segmento PQ. El segmento PQ está acá. Sabiendo que el segmento AB vale 8
y el segmento BP vale 4 y el segmento PC vale 9. Me piden X. Esos datos me están dando. ¿Sí? Esos datos me están dando. Bueno, jovencito, tú tienes que ser muy vivo. Tú tienes que ser muy astuto, jovencito. ¿Por qué tengo que ser astuto, profesor? Porque tienes que saber qué tienes que trazar. A ver, jovencito, si tú ves un 90 y 90 y 90, es lógico pensar que si yo prolongo por acá también va a ser 90, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque se forma un rectángulo, pues 90, 90, 90, faltaría un 90 más. Entonces, acá yo prolongo y se forma un rectángulo. Muy bien. Profe, en un rectángulo los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. O sea, si este lado mide 4, ¿cuánto mide este lado de acá? 4. Si todo este lado mide 9, ¿cuánto mide el de acá? 9. 9, 9. 4, 4. Si este es 8, el de acá también es 8, pero todo esto también es 8. Muy bien. Jovencito, si yo tengo una semicircunferencia, voy a decir que puedo hallar la altura relativa a la hipotenusa. Bueno, en este caso, el segmento, la perpendicular trazada desde una cuerda al diámetro. Profesor, ¿y cómo yo voy a hallar este h? Bueno, jovencito, yo te dije, h al cuadrado es igual al producto de 4 por 9. H al cuadrado es igual al producto de 4 por 9. Por lo tanto, el h para mí, ¿cuánto vale? 6. Amigo de mi corazón, dígame rapidito, si todo esto vale 6, porque es esto lo que yo he calculado, ¿cuánto vale x? Recuerda que todo es 8. Profe, qué fácil. En este caso, el x vale 2. 2 unidades, porque está trabajando con unidades. ¿Sí? Sigamos. Pregunta número 7. Me dice, si ABCD es un cuadrado, calcular su lado. Me piden calcular el lado del cuadrado, le voy a poner lado L si quiero. ¿Cuáles son los datos? Me dicen que FA vale 4 y BP vale 3. Muy bien. Joven, empezamos a completar el cuadrado, lados iguales. Si este lado vale L, el de arriba también vale L. Profe, si este es L, todo esto también es L. Pero acá ya hay 3. ¿Cuánto sería el de acá? L menos 3. Y si este es L, ¿cuánto sería acá? L. Bueno, jovencito, ya no hay nada que hacer porque el problema ya salió. Porque acá yo estoy viendo un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo podemos aplicar la relación métrica. ¿Qué dice? Que L al cuadrado es igual al producto de 4 por L. L al cuadrado es igual al producto de 4 por L. Entonces decíamos, L menos 3 es este de acá, al cuadrado es igual a 4 por L. Haces el desarrollo, haces tu cuadrática y el L te va a salir 9. En ese caso el L te vale 9. Muy fácil, ¿sí o no? Facilito, profesor. Sigamos. Vamos con otro ejercicio. La pregunta número 8. Me dice, en el gráfico mostrado, ABCD es un rectángulo. Calcular AB. Jovencito, AB es todo este segmento de acá. Pero si este es un rectángulo, AB sería el lado del rectángulo. ¿Cuáles son los datos? Que AD vale 4. DT vale 16. El radio vale 6,5. Muy bien. Ahora sí, tengamos mucha paciencia para desarrollar. Si T es punto de tangencia y además CB, mira CB. Profesora, que es un punto cualquiera. ¿Sabes lo que a mí me conviene, me haría muy feliz? Prolongar esto. ¿Por qué, profesor? Porque voy a tener el centro y trazarle una perpendicular y trazar por acá una perpendicular y formar rectángulo porque este es 90 grados. Claro, ¿sí o no? Hagamos eso entonces, hagamos eso, sin miedo. Primero, prolongamos por acá. Segundo, trazamos por aquí. Pero como es un punto de tangencia, 90 grados. Como aquí ya, esta es una cuerda y este es el centro, trazas sin miedo. Trazas una perpendicular. Recuerda el teorema que decía cuando vimos circunferencia, que este segmentito y este segmentito tenían que ser iguales cuando yo trazo una perpendicular desde el centro. Muy bien. Profesor, una preguntita. Si este es un rectángulo, si este lado vale 4, el de acá también vale 4. Si este es el radio, 6,5, 6,5. Pero si este es 6,5 y este es 4, este chiquito, ¿cuánto vale? 2,5. Pero este y este son iguales, entonces el de acá también es 2,5. Mira cómo vas hallando poquito a poquito.
¿Qué más, profesor? A ver, jovencito, como este es un rectángulo, porque acá dice que es un rectángulo, si este lado vale X, el de acá ¿cuánto vale? X. Profesor, pero todo vale 16, este es X. Ah, aquí sería la resta, 16 menos X. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. Lo que yo tengo que hacer acá por último es aplicar el teorema de la tangente. ¿Dónde, profesor, voy a aplicar el teorema de la tangente? Acá, mira, mira. El teorema de la tangente, mira. Punto de tangencia y mira por acá. A ver, ayúdame, por favor. Es cierto, ¿no? Punto exterior, punto de tangente y secante. Hasta que A mide 4 y todo vale 9. 4 y todo vale 9, porque 2,5 y 2,5 es 5. 5 más 4 es 9. Ahora sí, decimos. 16 menos X, todo elevado al cuadrado, tiene que ser igual al producto de 4 por todo. Y todo sería 9. 4 por 9. Haces la operación y acá el X te tiene que valer 10. ¿Por qué, profesor? Sencillo, pues, amigo. Porque si este es 4 y todo es 9, ahí sale 36. ¿Sí o no? 36. Y la raíz cuál es 36, 6. Quiere decir que todo esto vale 6. Si este vale 6, el X ¿cuánto vale? 10. Haz la operación y te sale. En la pregunta número 9, vamos para que no nos gane el tiempo, tenemos un triángulo rectángulo donde este lado vale 12 y todo este lado de acá vale 9 raíz de 5. Me piden a mí calcular el lado AB, que sería X. A ver, jóvenes, rapidito, no te vayas, no te vayas. Para yo calcular X, ¿qué te parece si calculo primero M? ¿Cómo hallaríamos M? Bueno, por relaciones métricas. ¿Cuál, profesor, relaciones métricas? Acuérdate, este es un cateto, este es su proyección y todo esto es la hipotenusa. ¿Sí o no? Cateto, proyección, hipotenusa. Muy bien. ¿Qué se cumple? Se cumple que por relaciones métricas, 9 raíz de 5 al cuadrado es igual a m por todo, m más 12. Haces tus operaciones y el m te sale 15. Muy bien, profe, el m ya me salió 15. Ya tengo el valor de m. Para mí el m es 15. Todo este m de acá vale 15. Muy bien. Profe, y luego, bueno, jovencito, si tú quieres calcular x, tienes la proyección y tienes la hipotenusa. Tienes calcular x, tienes la proyección y tienes la hipotenusa. ¿Cómo sería? Ah, profe, en este caso, x al cuadrado es 12 por todo. 12 más 15, 27. Muy bien. Por lo tanto, 27 por 12, raíz cuadrada. X me sale 18. X me sale 18. Así de facilito. Así de sencillo. Pero tienes que acordarte de las relaciones métricas. Si no te acuerdas de las relaciones métricas, un poquito complicado. Sigamos, jóvenes. Vamos a seguir trabajando. Pregunta número 10. En la figura me dicen que ABCD es un rectángulo. Si este es un rectángulo, me dicen que AB vale 6. HP, desde H hasta P, también vale 6. Calcular AC, o sea, la longitud desde aquí hasta C. Me piden toda la diagonal. A ver, jovencito, vamos a ir trabajando esto. Todo esto deberías saberlo, pero yo lo voy a trabajar poco a poco para que te des cuenta. Si este lado vale 6, ¿cuánto mide acá? 6. ¿Qué más? Jovencito, si este angulito yo le pongo alfa, por ser paralelas, porque este es un rectángulo, el ángulo de acá también tendría que valer alfa. Muy bien. A ver, dime, alfa, beta, acá le puedo poner un beta. Entonces, alfa, 90, beta. Entonces, ¿cuánto es alfa más beta? 90, profesor. Alfa 90, ¿qué le falta? Un beta, profesor. Beta, 6 alfa. Beta, 6 alfa. Jovencito de mi corazón, dime tú, el triángulo que está acá. El triángulo que está acá. Y el triángulo que está acá, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo son? Profesor, esos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Por el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Alfa 6 beta, alfa 6 beta.
Profesor, y luego, ahí ya, pues, una vez que tú ya sabes que son congruentes, decimos lo siguiente. Como son congruentes, decimos, si a este beta se le opone M, a este beta también que se le opone M. Entonces, este M y M son iguales. A mí me piden calcular AC. Si tú calculas M, le sumas un M más, le sumas el 6 y ya salió todo. Muy bien. Profe, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿O dónde está que no te has dado cuenta? Aquí. Que este es un rectángulo, acá hay un 90 grados. Además, jovencito de mi corazón, mira, mira, mira lo que voy a hacer, mira. Mira, mira. Y mira, mira. Este es un triángulo rectángulo, profesor. Muy bien. Y este de acá es la altura relativa a la hipotenusa. Jovencito, ¿qué me está diciendo usted? Que podemos aplicar relaciones métricas. ¿Qué decía? 6 al cuadrado es igual a m por toda la hipotenusa. 6 al cuadrado es igual al producto de m por toda la hipotenusa. Por relaciones métricas, 6 al cuadrado es m por toda la hipotenusa, pero toda la hipotenusa sería m más 6, sería 2m más 6. Haces la operación y el m te sale 3. Una vez que te encuentras que el m te sale 3, vas a lo que te piden. ¿Qué me piden? AC. Profesor, AC, ¿qué cosa sería? M más 6. Profesor, M sería 2M más 6. Pero como ya tienes M, AC sería 12. Profesor, una burla al conocimiento, ese ejercicio muy sencillo. Sigamos, sigamos, sigamos. Pregunta número 11. En la pregunta número 11 dice lo siguiente. Me piden calcular X, es este X de acá, el angulito que está acá, sabiendo que P y Q son puntos de tangencia. Además, esta R mide 12 y esta R mide 3. 12 y 3. Además, QS, esta hipotenusa mide 24. Joven, una preguntita. ¿Te acuerdas cuando veíamos dos circunferencias tangentes exteriores y trazábamos la tangente común? ¿Te acuerdas que podíamos hallar este segmentito de acá? Por el teorema que te puse en la observación 3. Claro. ¿Cómo se hallaba ese? Profe, creo que era 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Muy bien. Eso lo vamos a hallar. 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Un radio es 12, el otro radio es 3. La raíz cuadrada de eso sería 36. 36 por 2, 36. Raíz cuadrada 6, 6 por 2, 12. O sea, profesor, PQ, ¿cuánto mide? 12. Jovencito de mi corazón, ya no hay nada que hacer aquí, pero en este caso al X se le pone 12 y la hipotenusa es 24. Profe, 12, 24. Esto de ahí no es un triángulo rectángulo conocido de 1 a 2, donde el cateto es 1 y la hipotenusa es 2. Muy bien, jovencito. X vale 30 grados. X vale 30. Y así tenemos que resolver los ejercicios. Muy bien. Sigamos trabajando, jóvenes. Ahora, ya para ir a lo último, vamos a pasar a las relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Para eso necesitamos conocer la naturaleza del triángulo. Tenemos que reconocer si un triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo, según la medida de sus lados o según las operaciones que yo pueda realizar con los lados. Entonces, mira, cada vez que tú tengas un triángulo y tú digas, si para mí uno de los lados, en este caso sería A, pero cualquiera podría ser, A al cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, si es menor, se dice que este triángulo es un triángulo acutángulo, donde todos los ángulos son menores. Obviamente se tendría que cumplir para todos los lados. Profe, si solamente se cumple para este lado, bueno, y solamente se cumple para este lado, lo que puedes asegurar es que este ángulo es agudo, o sea, menor que 90, sí o sí. Profe, pero si fuera este ángulo mayor que 90, o sea, en un triángulo obtusángulo, se cumple lo contrario. Se cumple que A al cuadrado es mayor que la suma del cuadrado de los otros dos lados. En ese caso, estaríamos hablando de un triángulo obtusángulo.
Sí, mira, recuerda, siempre y cuando este de acá es menor, el cuadrado de este lado es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos. Y en este caso, el cuadrado de este lado es mayor que la suma del cuadrado de los otros dos. Profe, y si se cumple que son iguales, o sea que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, bueno, ese es el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a asegurar que el triángulo es un triángulo rectángulo. Profesor, ¿y por qué es importante eso? Porque de acuerdo a si un triángulo es acutángulo, obtusángulo o hasta rectángulo, podemos verificar dónde caen las proyecciones. Miremos por acá. Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Jovencito de mi corazón. Si yo tengo un triángulo oblicuángulo, recuerda que un triángulo oblicuángulo es aquel que no es rectángulo. Entonces, mira, en un triángulo oblicuángulo, en este caso, vamos a verificar dos teoremas de Euclides. El primer teorema para triángulos acutángulos y el segundo teorema para triángulos obtusángulos. Básicamente la verdad es para los ángulos, porque puede ser que este teorema se cumpla cuando veas el ángulo agudo. Ahora te voy a explicar, mira. Cuando tú tienes un triángulo y trazas la proyección de uno de los lados, vas a generar un triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos a decir que a este lado que mide B le tracé la proyección ortogonal. En este caso la proyección ortogonal sería M. Yo te puedo decir, jovencito, que acá se cumple el teorema de Euclides. ¿Qué dice el teorema de Euclides? El teorema de Euclides dice que A al cuadrado tiene que ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de la proyección de uno de los lados por dicho lado, a donde cae la proyección. Profesor, nuevamente, ¿a qué? Al cuadrado tiene que ser igual a B al cuadrado, este lado, más C al cuadrado, menos el doble de M por C. La proyección por este tercer lado. Esto pasa cuando hablamos de un triángulo acutángulo. Ahora, si tú te pones a analizar un poco, por el primer teorema de Euclides, si tú verificas por acá, este es un triángulo rectángulo. Y si tú te acuerdas un poquito de trigonometría, tú puedes calcular el valor de M, o sea, la longitud de este lado de acá, por resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Claro, este M tú puedes calcular por la resolución de triángulos rectángulos. Tú puedes decir que esta M va a ser igual a B por el coseno de alfa. Esta M tendría que ser igual a B por el coseno de alfa. Esto sería B multiplicado por el coseno de alfa. Sí, le voy a poner, ahorita lo voy a borrar. Y entonces, si tú sabes eso, que M es igual a B por el coseno de alfa, tú puedes reemplazar acá. Porque esta M sería esta. Por lo tanto, si tú lo reemplazas, aquí nace algo muy conocido, la llamada ley de cosenos. La ley de cosenos dice que un lado al cuadrado es igual al producto de la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble del producto de esos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Es decir, al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces el producto de b por c por el coseno de este ángulo. Ya no hablando de la proyección, mira. Entonces tú solamente conociendo estos lados puedes conocer el valor de alfa, por lo menos el coseno de alfa, por la ley de cosenos. Siempre es con menos, en este caso. Aquí es con menos. Este es para un triángulo acutángulo. Ahora, ¿qué pasaría si hablamos de un triángulo obtusángulo? En un triángulo obtusángulo el alfa ya es mayor que 90. Y entonces la proyección cae por fuera. En ese caso, a al cuadrado tiene que ser igual a la suma de b al cuadrado más c al cuadrado, y ya no menos, sino más. Más 2 veces el producto de c por m. 2 veces el producto de c por m. Si tú trabajas con esto, es sencillo, profesor. Tendrías que tener la proyección. El problema está que muchas veces no tienes la proyección. No tienes la proyección de b. Pero tal vez te puedan dar el ángulo. Si te dan el ángulo, tú puedes decir, profesor, también podemos calcular por la ley de cosenos.
¿Por qué, profesor? Porque esta m también va a ser igual en este caso a la resolución de triángulos rectángulos. Pero como este alfa está por acá y yo lo pongo acá, sería el suplemento de este ángulo. En este caso vamos a hacer la reducción al primer cuadrante y el m saliese menos b por el coseno de alfa. Menos b por el coseno de alfa. En ese caso ya no sería más, sino menos, al igual que el anterior. Entonces, en la ley de coseno también verificamos el mismo teorema, donde a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de los dos lados adyacentes al ángulo multiplicado por el coseno de dicho ángulo. ¿Sí? Se puede calcular también la ley de cosenos. Entonces, aquí en la ley de cosenos también es menos. Entonces, quiero que te des cuenta bien, que la ley de cosenos siempre es menos, ¿ya? Pero cuando vemos el teorema de Euclides, en el acutángulo es menos y en el obtusángulo es más. Siempre y cuando hagamos nosotros la proyección, teniendo en cuenta al ángulo obtusángulo. Porque yo puedo hacer la proyección de B sobre A y ahí sí tendría que trabajar como si fuera el agudo. ¿Ya? Ahí ten mucho cuidado, por favor. Esos son los dos teoremas de Euclides para triángulos acutángulos y obtusángulos, ¿no? Básicamente habla por ángulos agudos y ángulos obtusos, ya que vas a entenderlo mejor. Ahora, si quieres aplicar eso, lo vamos a aplicar ahora con los ejercicios. Pero, ¿qué más debes conocer tú? El teorema de Herón. El teorema de Herón es un teorema muy conocido porque lo utilizamos para calcular las áreas también. Y tú lo vas a poder calcular siempre y cuando tengas un triángulo donde te den la longitud de los lados y te pidan la altura relativa a uno de ellos. Y tú dices, si tú quisieras calcular h va a ser igual a 2 sobre c multiplicado por la raíz cuadrada de p multiplicado por p menos a, por p menos b, por p menos c. Profe, ¿pero qué cosa es p? P va a ser el semiperímetro del triángulo. Semiperímetro del triángulo. Profesor, un ejemplito. Ya, un ejemplito. Imaginemos, jovencito, que yo tenga un triángulo de 13, 14, 15. 13, 14, 15. Y me piden calcular h. Eso es lo que me están pidiendo. Primero tendrías que sacar el semiperímetro. ¿Cómo es el semiperímetro? El semiperímetro tendría que ser la suma de todos ellos entre 2. 13 más 14 más 15 entre 2. Si tú sumas todo ello, eso te va a salir, si no me equivoco, 42. En 42. Entre 2 te sale 21. O sea, el semiperímetro sería 21. Muy bien, así. Ahora sí. Una vez que ya tienes el semiperímetro, dices, ahora sí, voy a calcular h. ¿Cómo sería? 2 veces c es el lado relativo a la altura, en este caso 14. Multiplicado por la raíz cuadrada, ¿de quién? Del semiperímetro, que sería 21. ¿Por quién? Semiperímetro menos cada uno de los lados. Semiperímetro menos a que sería 15. 21 menos 15, si no me equivoco, es 6. 21 menos 13, ese es 8. Y 21 menos 14, que sería 7. Muy bien. Todo esto. Profesor, ¿y cómo sale eso? Ya ese es tu álgebra, ¿no? Profesor, qué bueno eres resolviendo. 2 sobre 14. Le vamos a poner 1 sobre 7 rapidito para que salga 1 entre 7, porque mitad, mitad. Profesor, 21, 6, 8 y 7. Este 21 es 7 por 3, sale un 7. Acá me queda 3. Este 6 es 3 por 2. Con este 3 sale un 3. Y me queda el 2. Y 2 por 8, 16. El 16 sale, raíz de 16, 4. Profesor, este 7 se va con este 7 y 3 por 4, 12. Entonces, ya tienes la altura relativa a la hipotenusa, perdón, la altura relativa a este lado que mide 14, por el teorema de Herón. ¿Perfecto?
Muy bien. Importante. Otro. Profesor, el cálculo de la mediana. Si es que yo quisiera calcular la mediana, lo podemos comprobar por Stewart. Bueno, en este caso no te estoy poniendo Stewart porque quiero solamente llegar hasta aquí, para que tú resuelvas ejercicios prácticos, sencillos, nada complicados. Pero veamos el cálculo de la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula de la siguiente forma, la longitud de la mediana. Vamos a decir que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual al doble del cuadrado de la mediana más la mitad del lado relativo a la mediana al cuadrado entre 2. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 2 veces x al cuadrado, x es el valor de la longitud de la mediana, más c al cuadrado entre 2. Esto se puede demostrar por Stewart. Sí, lo podemos demostrar por Stewart y tranquilamente sale. Profesor, Stewart no me va a enseñar el día de hoy. El día de hoy no lo voy a poner porque quiero que desarrollemos problemitas sencillitos con las proyecciones. ¿Sí? Vamos con los ejercicios de tu libro, de tu guía, para terminarlo. Ejercicio número 12. Atentos, por favor. En la figura me piden calcular h. Profe, aquí podemos utilizar Herón, ¿sí o no? Me dan 5, 7, 6, podemos calcular h. Profesor, ¿cómo se calcula h? Por el teorema de Herón. Para utilizar el teorema de Herón, primero necesitamos calcular el semiperímetro. ¿Cuánto sería el semiperímetro? 9. 5 más 6 más 7 entre 2. El semiperímetro sería 9. Ahora sí, decimos, h tiene que ser igual a 2 sobre 6 multiplicado por la raíz cuadrada de 9 por 9 menos 5, 9 menos 6 y 9 menos 7. Haces el desarrollo de esto y aquí te va a salir 2 raíz de 6. Muy bien, ya eso y es tu álgebra. Tienes que hacerlo tú. Acá te sale 2 raíz de 6. En la pregunta número 15, perdón, en la pregunta número 13 me dan un triángulo rectángulo que está por aquí, pero además me dan un triángulo donde este lado vale 5, 7 y 6. Mira, parecía el triángulo de acá. Pero me piden calcular x, que sería esta altura. Para calcular x, yo digo, profesor, si yo tuviera este lado, como todo vale 6, ya tengo también este lado. Y por relaciones métricas, x al cuadrado es el producto de estos dos. Muy bien. Entonces, mi interés va a ser calcular este lado de acá. Profesor, a este ladito de ahí, yo le voy a poner un valor, m. Y entonces vamos a recordarnos el teorema de Euclides, el primer teorema de Euclides, para triángulos agudos, para triángulos acutángulos. ¿Qué decía? 7 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble de m por ¿qué? Por 6. Muy bien. Profesor, aquí lo vamos a poner. Primer teorema de Euclides. 7 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble de m por 6. Con eso yo puedo calcular el valor de m. Hacemos la resolución y el m me sale 1. Profesor, a mí el n vale 1. Si el m vale 1, todo este lado vale 5. Por lo tanto, creo que ya es sencillo calcular la longitud de esta alturita. Esto te están viendo. Ya puedes calcular eso. ¿Y cómo calculas? Por relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Qué dirías? Que x al cuadrado es 1 por 5, el producto de las proyecciones. Por lo tanto, el x sería raíz de 5. X sería raíz de 5. Muy bien. Así podemos calcular nosotros estos ejercicios, ¿no? Utilizando las relaciones métricas ya conocidas. Es eso lo que yo te pido. Primero apréndete bien las relaciones métricas y luego ya te pongo problemitas un poquito más fuertes para poder practicar, ¿sí? Para ir aumentando el nivel. Pero primero apréndete bien las relaciones métricas. Muy bien, vamos con la pregunta número 14. ¿Qué dice? Calcular el valor de x. Profe, en este caso tengo 5, 6, 3 y tengo la proyección ortogonal de este lado que vale 5.
Este es un triángulo obtusángulo, obvio pues, porque este ángulo tiene que ser 90 más algo, interno más interno externo, o sea, 90 más algo, obtusángulo. Entonces, ¿qué me acuerdo? El segundo teorema de Euclides, cuando hablamos de triángulos obtusángulos. Cuando hablamos de triángulos obtusángulos, y este es el teorema de Euclides, ¿qué diríamos? Profe, 6 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ya no menos, sino más. ¿Más quién? El doble de la proyección por el tercer lado. Así. El segundo teorema de Euclides, 6 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, más el doble de x por 3. En este caso, por el segundo teorema de Euclides, x sale 1/3. Y por último, terminamos con este ejercicio número 15. Ya, yo sé que te ha costado un poquito, ha sido un poquito largo, pero es importante, amigo, que tú practiques estos teoremas. Te estoy dando solamente lo básico, nada. No te estoy subiendo el nivel, no te estoy dando nada del otro mundo. Solamente estoy dando para que apliques, porque lo primero es que tienes que aprender a aplicar. Y luego ya te pongo problemas un poquito con más dificultad para que apliques todas tus destrezas. En este caso me piden calcular el ángulo alfa. Jovencito, el ángulo alfa está opuesto a raíz de 17. Entonces, ¿podemos calcular este alfa? Sí. Profesor, ¿cómo? Bueno, tú lo que podrías hacer es trazar una alturita por acá y trabajar con los triángulos rectángulos. Mira, tú puedes hacer esto, amigo. Sin miedo. Profe, yo soy bueno. Le trazo una alturita. Formo un rectángulo. Profesor, hay un teorema de las proyecciones que dice que la diferencia del cuadrado de estas hipotenusas tiene que ser igual a la diferencia del cuadrado de los catetos, por el teorema de las proyecciones. Eso no te lo he puesto, pero también podrías hacer. Pero, profe, solamente, ¿cómo aplico lo que usted me ha enseñado? Acuérdate, la ley de cosenos, que yo te explicaba. ¿Cómo podías hallar sin tener las proyecciones? Por la ley de cosenos. ¿Qué decía la ley de cosenos? Que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos menos el producto de ellos dos multiplicado por el coseno del ángulo formado. Muy bien. Ahora sí, trabajemos. Ley de cosenos. Decimos, raíz de 17 elevado al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado menos el doble del producto de estos dos lados multiplicado por el coseno de alfa. Bueno, jovencito, haces tu desarrollo y el coseno de alfa te sale 3/5. Joven de mi corazón, si el coseno de alfa es 3/5, ¿cuánto vale alfa? Profesor, si el coseno de alfa es 3/5 y ese ángulo es agudo, el alfa tiene que valer 53 grados. Muy bien. Con eso hemos hecho 15 ejercicios de relaciones métricas. Apréndete muy bien las relaciones métricas y luego vamos a empezar con problemas un poquito más fuertes. ¿Sí? Un placer estar contigo esta oportunidad. Me gustó mucho. Trabaja, sigue practicando, que es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Cuídate. Chao.